Se declara la guerra, se declara la guerra. Esas fueron las palabras el 3 de septiembre de 1939. Inglaterra y Francia le declaraban la guerra a Alemania, a la Alemania nazi, con lo que daba por comienzo la Segunda Guerra Mundial. En realidad, esta guerra ya había comenzado años antes, porque ya años antes Hitler había comenzado a atacar regiones y a invadir zonas en Europa, pero nadie quería entrar en este conflicto, todo el mundo intentaba salirse por algún lado y no entrar en el conflicto. El primer ministro del Reino Unido, Neville Chamberlain, al que muchos estaban mirando para ver lo que iba a hacer, por mucho tiempo intentó parar a Hitler con la diplomacia, con acuerdos de paz, con intentar calmarlo. Pero nada de esto funcionó y al final este ministro se dio cuenta que había estado muy equivocado, que había esperado por mucho tiempo y que ya la cosa se le había ido de las manos. Después de la invasión alemana a Polonia se tuvo que declarar la guerra. E incluso Estados Unidos, la otra gran potencia aliada, al principio pensaban que tampoco le afectaba a ellos, pero al final tuvieron que esperar hasta 2 años más tarde, en diciembre de 1941. Fue cuando ellos ya declararon la guerra a Alemania y a los aliados de Alemania. Pero hoy queremos hablar de otra guerra, y otra guerra que también es declarada, y es que cuando una persona se convierte a Cristo, cuando una persona pasa de las tinieblas a la luz, comienza una guerra, y una guerra no de fácil, no una guerra de globos de agua, no una guerra de juego, sino una guerra violenta, una guerra encarnizada. El día que tú viniste a Cristo, si de verdad conoces a Cristo, comenzó esa guerra espiritual, una guerra espiritual en tu vida y en tu ser. Los 3 grandes enemigos del cristiano son el mundo, la carne y el diablo. Y ese día, cuando tú conociste al Señor, cuando tú dejaste tu pecado y creíste en Cristo como tu único Salvador, ese día esos 3 enemigos te declararon la guerra a ti. Y espero que tú también se la hayas declarado a ellos. Y si no, espero que al final de esta predicación le declares la guerra y comiences a luchar contra estos 3 enemigos espirituales. Llegamos a una nueva parte del libro de Efesios. Llevamos ya más de un año con este libro estudiando lo que la palabra de Dios nos dice versículo a versículo. Y llegamos a una nueva sección. Si tienes un título ahí en tu Biblia, seguramente pondrá la armadura de Dios. Efesios hemos visto por mucho tiempo que tiene 2 partes. Una parte más teórica y una parte más práctica. Una parte que explica estas riquezas de la gracia que Dios nos da. ¿Qué son estas riquezas? ¿Cómo nos llegaron a nosotros? Pero otra parte, la segunda parte en la que estamos ahora, de Efesios 4, 5 y 6, que nos dice cómo utilizar esas riquezas. Para nada sirve ser rico, ser millonario, si no sabes utilizar ese dinero, esas riquezas. Para nada sirve tener el dinero, pero no saber cómo emplearlo y malgastarlo o no utilizarlo. Y en esta segunda parte de Efesios, Dios nos explica cómo hemos de vivir, cómo hemos de utilizar todas estas bendiciones que Él nos ha dado. Y estamos viendo en estos capítulos cómo debe de vivir el pueblo de Dios a la luz de lo que Cristo ha hecho. Cristo ha hecho esto por ti, así que debes vivir acorde a lo que Cristo ha hecho. Hemos visto cuál es la labor de la Iglesia en este mundo. Y si me acompañáis por un momento en vuestras Biblias al capítulo 4, en el capítulo 4 vemos por unos versículos ahí que la Iglesia es como un cuerpo. Es como un cuerpo. Por ejemplo, el capítulo 4, versículo 4 dice: sois un cuerpo, un solo cuerpo. La Iglesia es un cuerpo. Después, versículo 12 también dice: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y versículo 16 lo nombra otra vez. Y se ve que la Iglesia es un cuerpo. Esa ilustración utiliza el apóstol Pablo, y todos somos miembros los unos de los otros. Cristo es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Y un cuerpo que tiene que estar unido. Un cuerpo, si se parte en 2, no es un cuerpo. Tiene que estar unido, y vimos esa unidad, cómo debe ser y cómo está estructurado y cómo hay crecimiento en el cuerpo. Pablo utiliza la ilustración de un cuerpo. La Iglesia es un cuerpo. Pero después vamos un poco más allá
Y Pablo utiliza otra ilustración para explicar la iglesia. Y es una ilustración de las primeras que se utilizaron. ¿Por qué? Porque en el libro de Hechos, el primer nombre que se le dio a los seguidores de Cristo no fue el nombre cristiano, fue el nombre los del camino. Estos que siguen a Cristo son los del camino, porque andan de una manera, o sea, viven de una manera extraña, de una manera que no estamos acostumbrados, son los del camino. Así que Pablo utiliza esta descripción de los del camino para hablar de la iglesia, no solo como un cuerpo, sino un cuerpo en movimiento, que anda, y es un camino nuevo, como dice en Efesios 4:24, vestidos del nuevo hombre. Ya no hay que vivir como antes, como los gentiles, versículo 17, sino que es un camino nuevo. Dice eso el versículo 24, vestidos del nuevo hombre. También es un camino de amor, como dice capítulo 5, versículo 2, y andad en amor. Hay que andar, hay que vivir en amor. Es un camino de amor. Pero también, para que la gente no se confunda, porque hablas de amor y la gente piensa que es el amor del mundo, y como lo define el mundo, pues no. Dice que es un camino de luz también, porque dice el versículo 8, andad como hijos de luz. Es un camino nuevo de amor, pero un camino de luz, no de tinieblas, ni de oscuridad, ni de pecado, sino de luz. Así que Pablo habla de la iglesia como un cuerpo, habla de la iglesia como los del camino, y después en las últimas semanas hemos visto la iglesia como una familia, y esa descripción nos llena el corazón, nos llena de amor los unos por los otros, de amor por Dios, porque somos una familia. Y hemos visto del capítulo 5, versículo 22, hasta el 6, versículo 9, cómo la iglesia es una familia y cómo las relaciones entre la familia describen lo que debe ser nuestra relación con Dios. ¿Por qué? Hemos visto que el mismo matrimonio, esposo y esposa, refleja la relación de Cristo y de su iglesia. Cristo es el esposo, la iglesia es su esposa. Y esa es la relación tan familiar que tenemos con el mismo Cristo. Pero no solo esa relación, también la relación de padre-hijo describe la relación de Cristo con su iglesia. ¿Por qué? Porque como iglesia somos hijos amados. Dios es nuestro Padre y nosotros somos hijos amados, somos familia. La iglesia es como una familia, pero también incluso como siervos, aquellos siervos que vivían en el hogar familiar, también nosotros como iglesia somos siervos de Cristo en la familia de Dios. Así que la iglesia es un cuerpo, la iglesia son los del camino, la iglesia es una familia. Pero llegamos ahora al capítulo 6, versículo 10, y la ilustración cambia. Y Pablo quiere que aprendamos aquí que la iglesia es también un ejército. Un ejército. Somos soldados. Hemos cantado hoy algunas canciones, firmes y adelante, soldados de la cruz. Estad por Cristo firmes. Somos soldados. Y aquí Pablo quiere dejar eso bien claro. Quizá Pablo estaba pensando que las otras ilustraciones, que somos un cuerpo, somos los del camino y somos una familia, pues sí nos llenan el corazón de gozo, y quizá alguno podría haber creído, qué fácil es la vida cristiana. Somos un cuerpo unidos, estamos andando en un camino perfecto que nos lleva hasta el cielo, somos una familia. Esto va a ser un camino de rosas, esto va a ser muy fácil la vida cristiana. Pues aquí Pablo quiere dejar bien claro que no va a ser tan fácil, la vida cristiana, que va a haber luchas, va a haber batallas, y que tenemos que estar luchando esas batallas. Que la vida cristiana, vale, sí, ya está la paz de Dios, pero no debemos pensar que es un camino de rosas, que es todo yupi, es todo felicidad. No. Hay también problemas, pero Dios nos quiere dar ese gozo en medio de los problemas. Hay también paz, y hay paz de Cristo que nos ha dado, y Dios nos quiere dar esa paz de Cristo en medio de la guerra, en medio de estar luchando. No es tumbarse la bartola y no hacer nada, sino luchar como un ejército. Y en estas próximas semanas vamos a estar exponiendo estos versículos de la palabra de Dios sobre el soldado cristiano. El soldado cristiano. No solamente somos miembros de un cuerpo, no solamente somos los del camino, no solamente somos parte de la familia de Dios, sino que somos soldados. A muchos esto les cuesta. A muchos esto de soldados les cuesta. ¿Por qué? Porque no hay nada bonito en una guerra. No hace falta más que ver algunas noticias de algunas guerras que quizá pasan por alrededor del mundo y no hay nada bonito. Pero el problema es que aquellos que niegan la lucha en la vida cristiana,
están perdiendo esa lucha. Aquellos que se niegan a ver que hay una lucha, están ya perdiendo esa lucha. Como hemos visto en algunas guerras, como la Segunda Guerra Mundial, aquellos que decían no va a haber guerra, no va a haber guerra, no va a haber guerra, al final estaban perdiendo esa lucha porque el enemigo seguía avanzando. Pues si en tu vida cristiana niegas esa lucha, no hay lucha, al final vas a estar perdiendo esa lucha. No hay paz posible con este enemigo que tenemos. Y sí que es verdad que es un enemigo que está siendo vencido. Satanás es un enemigo que ya está cayendo, pero mientras va cayendo, va arrastrando a muchos. Y por eso tenemos que llevar mucho cuidado, porque hasta la venida de Cristo, hasta el día que estemos con Dios por toda la eternidad, tenemos que seguir luchando. Así que cristiano, cristiana, si conoces a Dios, si conoces a Cristo como tu Salvador, eres un soldado, una soldada, si se puede decir así. Así que hoy queremos ver el llamado del soldado cristiano. ¿Por qué? Porque tienes que estar preparado. Pablo quería que los efesios estuviesen preparados para la guerra espiritual, especialmente cuando llegara el día malo del que habla ahí. Y en estos versículos que he leído, estos 4 primeros versículos, queremos ver 3 lugares a los que el soldado debe ir, a los que el soldado es llamado. Incluso antes de ir a luchar. Hay que pasar por 3 lugares. El soldado no es que diga, quiero ir a la guerra y ya lo mandan a combatir. No, tiene que ser preparado. Tiene que tener una preparación. Pues hay 3 lugares a los que el soldado cristiano debe de ir. En primer lugar, el soldado cristiano debe ir al colegio. Sí, al colegio, pero al colegio espiritual. Al colegio espiritual para nuestro entendimiento, para entender lo que Dios quiere que sepamos. Como se suele decir en estos días, no hay, para todo tipo de trabajos te piden estudios. Y el soldado cristiano también tiene que entender cosas, estudiar cosas, aprender algunas cosas. Y en el versículo 12, vamos a empezar ahí en el versículo 12, después miraremos los otros, pero en el versículo 12 hay ciertas cosas que Pablo quería que los efesios entendiesen. Versículo 12 del capítulo 6. Pablo le está hablando a los efesios y les dice, tenéis que saber esto, que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y después, o antes, en el versículo 11, ya les había dicho de estar firmes contra las asechanzas del diablo. Ahora, como soldados de Cristo, en este colegio espiritual hay cosas que tenemos que aprender en cuanto al enemigo. No sé si sabéis, pero incluso los equipos de fútbol, cuando un equipo se va a enfrentar a otro equipo, durante la semana los entrenadores les ponen vídeos de cómo juega el otro equipo, para ver al enemigo, el rival, mejor dicho, al que se van a enfrentar. Los soldados igual. Tienen que ver cómo es el enemigo. Si el enemigo viene por aire, es tontería mandar tu ejército por tierra porque lo van a destrozar. O si tienen este tipo de armas o el otro tipo de armas. Hay que conocer cómo es el enemigo. Y tenemos que aprender dónde no está la lucha. ¿Dónde no está la lucha? Y dice ahí Pablo que nuestra lucha, la batalla, no es contra sangre y carne. Se refiere, no es contra personas. La lucha no está ahí. No luchamos ni físicamente ni verbalmente contra las personas de este mundo, no. No, es más, amamos a las personas de este mundo y a aquellos que están en sus pecados les avisamos del error de su camino para que vengan a Cristo. Les señalamos a Cristo, les guiamos hacia Cristo, que es el verdadero camino, el Salvador. Y es que el ejército cristiano no va a avanzar nunca por la espada física, nunca, sino por la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Así es como avanzamos. Y aquellos en la historia que han intentado extender el reino de Dios por la fuerza, por la espada, han sido derrotados, Dios los ha censurado y no han tenido ningún éxito, porque el corazón no se convence así. Desde Pedro, no sé si os acordáis, cuando vinieron a apresar a Cristo y Pedro sacó la espada y le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote. Y Pedro pensaba, así Cristo va a ganar la victoria. Y Cristo le dijo, no, de eso nada. Guárdate la espada, así no es como vamos a avanzar el reino de Dios.
Incluso también lo hemos visto, la Iglesia Católica Romana intentando con las cruzadas extender el reino de Dios y tampoco funciona así. Nuestra lucha no es material, no es contra sangre y carne, nuestra lucha es espiritual. Entonces, ¿dónde está la lucha? Pues como hemos dicho, la lucha es espiritual. Dice ahí, el versículo 12, es contra huestes, huestes son ejércitos, contra ejércitos espirituales de maldad en las regiones celestes. No es en esta tierra, la lucha es espiritual, la lucha. Y no estoy hablando de algo místico, algo etéreo. No me estoy refiriendo a eso, me refiero a que la lucha es espiritual. Muchos han dicho en cuanto a estos, en el versículo 12, estos nombres que se nombran de principados, potestades, etc. Muchos han dicho en cuanto a estos 4 títulos, pero tampoco queremos hacer suposiciones porque no sabemos muchos a qué tipo de rango se refiere. Lo que este versículo nos dice es que hay una realidad espiritual, un mundo de maldad que no vemos con nuestros ojos, pero que no por eso deja de ser real. Es tan real como que tú y yo estamos hoy aquí. Por supuesto que existe el diablo, por supuesto que existen los demonios, hay un ejército de maldad en contra, que son enemigos del cristiano. Y cada soldado cristiano del ejército de Dios debe ser instruido de cómo es el enemigo al que se va a enfrentar. ¿Por qué? Porque ignorar la táctica enemiga, ignorar el enemigo, no saber nada sobre el enemigo es estar destinado al fracaso. Como hemos dicho, si en la historia los enemigos, los ejércitos no hubieran visto cómo es el enemigo, hubieran sido destrozados y muchos perdieron las batallas por ignorar cómo iba a atacar el enemigo. Y en 2 Corintios 2:11, Pablo le dijo esto a los corintios que también tenían problemas parecidos a los efesios. Les dijo que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. No ignoramos sus maquinaciones. Tenemos que comprender cómo Satanás actúa. Y es que tenemos que saber que el enemigo tiene poder. El enemigo tiene poder. Satanás, el diablo, es real y tiene poder. Él es el que influencia a los otros enemigos del cristiano. Hemos dicho que el cristiano tiene 3 enemigos: la carne, el mundo y el diablo. Y Satanás, el diablo, influencia al mundo, influencia también nuestra carne, para que nos alejen de Dios. Satanás es el que en Efesios mismo es llamado el príncipe de la potestad del aire. Tiene poder. Y estos nombres que vemos aquí en el versículo 12 que se le dan a sus siervos, a estas fuerzas de maldad que le siguen a él, son nombres que indica, como dice ahí, son principados, son principales, son potestades, tienen poder, tienen potencia. Después dice gobernadores de las tinieblas de este siglo, gobiernan. Son muchos también, son huestes, ejércitos. Es decir, hay poder. Y todo este poder lo utilizan para lo malo, para la iniquidad y la oscuridad. Ahora tenemos que comprender que para nada el poder de Satanás se parece al poder de Cristo, porque el poder de Cristo es infinitamente mayor, infinitamente mayor. Para nada, no se puede comparar, no es una lucha entre iguales. Muchas veces pensamos que hay una lucha entre Cristo y Satanás. No, Cristo ha vencido, Cristo está infinitamente por arriba. La lucha no está ahí. Aunque Satanás intente luchar, está completamente vencido. Satanás fue un ángel, una criatura. No es un Dios, es una criatura. Es un ángel, fue creado por Dios, pero es un ángel que, por su orgullo, pensó que podía ser igual a Dios y cayó y pecó, y con él se llevó también a una gran cantidad de otros ángeles caídos que también se rebelaron contra Dios. Pero tenemos que conocer eso, que el enemigo tiene poder. También el enemigo tiene experiencia. Satanás y sus súbditos llevan en este mundo, en este trabajo de engañar, de tentar por más de 6.000 años, desde que el mundo se creó. Satanás es esa serpiente antigua. Hay un dicho que dice, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Y no sé hasta dónde se puede llevar ese dicho, pero nos dice que la experiencia es un enemigo que tiene gran experiencia. Pero también es un enemigo que utiliza métodos muy astutos, como leemos en el versículo 11. Habla ahí para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Asechanzas, quizá es una palabra que no utilizamos ahora mucho, habla de métodos astutos, tácticas astutas para hacernos caer, para ganar, para engañarnos.
Satanás es llamado el engañador, el maligno. Y una de sus grandes artimañas siempre ha sido mezclar un poquito de verdad o un montón de verdad con un poco de mentira. Un puritano de hace unos siglos de Inglaterra, llamado William Bridge, dijo: el diablo te dirá 100 verdades para que le escuches, y a la 101 te introducirá la mentira y te habrá atrapado. Así de astuto es el diablo. Nos viene con verdades y dice: no, esto suena bien, y te relajas, introduce la mentira y te la has creído. Y has sido atrapado ahí. Por eso tenemos que estar cogidos firmemente a la Escritura. El diablo utiliza otras tácticas como citar la Escritura, sacarla de contexto, coger un versículo de aquí y decir: mira, ¿no dice la Biblia esto? ¿No dice la Biblia esto? Eso mismo le hizo a Jesús. Le dijo: no, pero si en la Biblia dice que si tú te lanzas desde aquí, a sus ángeles Dios mandará para recogerte. Cogió un versículo, lo sacó del contexto para hacer su voluntad. También otra táctica es que el diablo se disfraza de ángel de luz. Parece muy bonito, parece eso, una oveja o un lobo vestido de oveja. También otra táctica es cuestionar a Dios. Así empezó. Le dijo a Eva: ¿con qué Dios os ha dicho esto, no? No te creas lo que dice Dios. Es otra táctica del diablo. Otra táctica que utiliza mucho es hacerte creer que no existe. Ah, tú no creas que yo existo, no tienes nada que temer, yo no existo. No existe esta realidad. Pero la Biblia nos dice que el diablo es real y que tiene poder, y por eso tenemos que llevar tanto cuidado. Y el soldado cristiano en el colegio, que seguimos aún en el colegio espiritual, tenemos que aprender esto. Y por eso Pablo habla de estas cosas, para que no nos pille desprevenidos, para que no nos sorprenda. Y en cuanto a esto, de lo que habla este versículo, de esta realidad espiritual de maldad, en cuanto a el diablo, los demonios, hay dos grandes errores que uno puede cometer. Uno es no creer en su existencia, como hemos dicho, y otro error es prestarle demasiada atención, tener demasiado interés por estas cosas. Y la Biblia nos guarda de estos dos errores, porque la Biblia primero nos dice que sí que es una realidad, que sí que existe, que hay que llevar cuidado, pero por otro lado, la Biblia no nos da excesiva información sobre estas huestes espirituales de maldad para que no les prestemos demasiado interés y atención a estas cosas, para que no caigamos en ese error. Pero en este mundo te vas a encontrar con esos dos errores. Gente que dice: esto es todo de ficción. El diablo con los cuernos, con el rabo, con el tridente, esto es todo de ficción, y nos reímos y hacemos chistes sobre el infierno y sobre los demonios y sobre el diablo, y no pasa nada porque es un personaje de ficción, ¿no? Y el diablo se está riendo cuando escuche esto, porque si creen que es falso todo, tiene autopista libre para aterrizar y para engañarles. Pero el otro error es prestarle demasiada atención, es tener demasiado interés en todas estas cosas. Los efesios, a los que Pablo les escribió este libro, habían estado en todas estas cosas. Se nos dice en el libro de Hechos que habían practicado la magia, habían estado en el ocultismo, en todas estas cosas. Y muchos habían incluso traído todos, cuando se convirtieron, por supuesto, habían traído todas estas cosas que le recordaban a su pasado, estos libros de magia, de brujería y de ocultismo, y los habían quemado todos. Valían un montón de dinero, pero daba igual, no querían saber nada de esto, y lo habían quemado todo. Y estos dos errores que hemos dicho, por un lado, no creer que existe todo esto, y por otro lado, prestarle demasiada atención, estos dos errores, quiero hacer un paréntesis aquí, porque los vemos incluso mucho en Halloween. La semana que viene, el domingo 31, por la noche, es cuando este mundo, ahora se ha hecho mucho más común, celebrar Halloween. Y aquí quiero hacer un paréntesis porque tenemos que llevar mucho cuidado con esto. Halloween no es simplemente una fiesta que nos han traído los medios de comunicación, una fiesta que viene de Estados Unidos, que nos quieren introducir para que gastemos más dinero. No, Halloween es mucho más serio que una simple fiesta más o algo así. Es más que eso, es más tenebroso, es una fiesta malvada. Y el origen de Halloween no está en Estados Unidos, no está en América, sino que más bien el origen está en Irlanda. El origen está en la cultura celta hace muchísimos miles o 2000 o 3000 años.
específicamente en la cultura celta, donde había druidas y hechiceros. En la noche del 31 de octubre, ellos creían que el mundo de los muertos se acercaba mucho al mundo de los vivos. Así que los hechiceros y los druidas hacían sacrificios con lo que iban encontrando de casa en casa. Iban recogiendo cosas casa por casa para hacer estos sacrificios. Sacrificios de frutas y verduras, también sacrificios de animales y también sacrificios humanos. Se hacía en esta noche, en este sacrificio al dios de la muerte. Después, al día siguiente, adivinaban el futuro con los restos de ese sacrificio. Pero es que si eres cristiano, si de verdad has sido transformado por la palabra de Dios, es que ni te hace falta saber la historia de esta fiesta para ver que es algo que no le agrada a Dios, para ver que es algo que hay maldad, para ver la maldad que está detrás de todo esto. Gente disfrazada de Satanás, de brujas, de demonios, de fantasmas, de zombies. ¡No! No quiero tener ninguna parte en esto. Películas de terror, de brujería, de ocultismo, de satanismo, de magia. No. Efesios nos dice, andad como hijos de luz. Andad como hijos de luz. No participéis en las obras de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Yo no quiero celebrar estas cosas, yo no quiero participar en estas cosas, yo no quiero que mis hijos se vistan de todas estas porquerías, de todas estas cosas de ocultismo y de satanismo, yo no quiero. Pero es algo inocente. No, no lo es. Yo no celebro la muerte, ni lo oscuro, ni lo tenebroso, yo celebro la vida. ¿Por qué? Porque Cristo es la vida. Él es la vida que vino al mundo. Él es la vida que nos da esperanza y vida eterna. Él es la resurrección y la vida. El que esté muerto y crea en Cristo vivirá. Eso es lo que dijo Cristo. Yo no celebro la oscuridad porque Cristo es luz y Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Así que cuidado, mucho cuidado con estas cosas. Cuidado con pensar que Halloween es algo inocente, porque entonces Satanás se habrá salido con la suya. Que no te engañen con esas calabazas sonrientes y con las chucherías y el truco o trato, todas estas cosas, porque detrás de todo esto están estas huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y Satanás se sale con la suya por dos motivos. O por un lado, que hace que creas que todo esto es mentira y es un cuento más, o por otro lado, dándote un interés excesivo en estas cosas. Me pregunto si los efesios que habían salido del ocultismo y de la brujería, si estuvieran aquí, ¿qué pensarían ellos de este tipo de fiestas? ¿Se alejarían lo más posible? Hace un tiempo mi suegro estuvo aquí y dio su testimonio. Él había estado metido en el ocultismo, en todas estas prácticas que son satánicas. Y en la vida le ha querido tener nada que ver con estas cosas porque sabe a lo que se refieren. Así que, por favor, llevemos muchísimo cuidado con estas cosas. Alejémonos de todas estas festividades y fiestas que no hacen más que ir en contra de la palabra de Dios y no hay ninguna inocencia en ellas. Así que Pablo les quería dejar claro a los efesios lo que tenían que aprender en cuanto a este enemigo. Tenían que ir al colegio espiritual a aprender quién era el enemigo, quién no era el enemigo y cómo se comportaba el enemigo. Pero en segundo lugar, el soldado cristiano no solamente tiene que ir al colegio espiritual, sino también al gimnasio espiritual. Del colegio vamos al gimnasio espiritual, porque si en el colegio aprendíamos y era para nuestro entendimiento, en el gimnasio espiritual vamos para nuestro entrenamiento. Vamos al versículo 10 de Efesios 4. Dice ahí, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. No sé si algunos veis lo que el pastor Will Graham de Almería comparte, pero compartió el otro día un gimnasio que creo que estaba en Sudamérica y le habían puesto a este gimnasio Sansón. Supongo que refiriéndose a que si vas a este gimnasio te puedes poner cachas como estaba Sansón ahí en el libro de Jueces en la palabra de Dios. Y está muy de moda en los últimos años, pues ir al gimnasio, y no hay nada malo, por supuesto, con cuidar el cuerpo, el templo del Espíritu Santo que nos ha dado Dios, pero por supuesto llevando cuidado de no hacerle un culto al cuerpo. Primera de Timoteo 4:8, Pablo le recordó a Timoteo que el ejercicio corporal para poco es provechoso. Es provechoso para algo, pero para poco, pero la piedad para todo aprovecha. El ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha,
pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Y es que el gimnasio espiritual al que Pablo nos quiere llevar es muchísimo más importante que cualquier gimnasio normal, físico, del que podamos hablar. Y Cristo quiere que el soldado espiritual pase tiempo en el gimnasio espiritual, cogiendo fuerzas, fortaleciéndose, para ponerse cachas espiritualmente, porque es que hay una lucha grandísima para que el cristiano tiene que estar preparado. Pero quizá dices, entonces, ¿de dónde obtenemos esa fuerza? ¿Sale de nosotros esa fuerza? Pues lea lo que dice el texto. Dice, fortaleceos en vosotros mismos. No, fortaleceos en el Señor. Y en el poder de tu propia fuerza. No, en el poder de su fuerza. Fortalécete, coge fuerza en el Señor y en el poder de su fuerza. Nuestra fuente de poder está en el Señor y en la potencia de su fortaleza. Solo unidos a Él obtendremos el verdadero poder. No sé qué tipo de móvil tienes tú, pero por muy bueno que sea tu móvil, sin un cargador no sirve de nada. Tú puedes tener el móvil, me he comprado el iPhone 14, que aún no ha salido, y es el mejor móvil que hay, pero si no lo cargas, te durará un día o dos, y cuando no se carga, ¿qué le vas a hacer? ¿Vas a soplar? No puedes hacer nada. Sin cargador el móvil no sirve de nada. Y quizá te ha pasado también que vas por la noche, pones tu móvil a cargar y piensas que está cargado y luego te levantas por la mañana, lo coges, 2% de batería. ¿Qué ha pasado aquí? Y entonces ves que no estaba bien conectado. Y ahora dices, tengo que estar el día entero y no tengo el móvil cargado. ¡Ay, ay, ay! Pues creo que eso puede ser una ilustración de cómo nosotros necesitamos el poder de Cristo. Y cómo el poder de Cristo es si estamos cerca de Él, si estamos conectados, si estamos bien cerca de Él, unidos y conectados a Cristo. Así obtendremos la energía, el poder que necesitamos para el resto del día, para el resto de para cada día. ¿Cómo vamos a pasar todo el día en el campo de batalla del mundo como soldados si no hemos recargado la batería? Y no importa cuán fuerte seas, no importa el móvil tan bueno que tengas, sin cargador no sirve para nada. Dijo Cristo, separados de mí, nada podéis hacer. Eso lo dijo cuando Él hablaba de la vid, y dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Si cortas una rama de la parra y la dejas ahí, no le van a crecer fruto. Si tienes un móvil sin cargador, no va a funcionar. Si como cristiano estás separado de Cristo, separado de lo que Dios nos ha dado, de su palabra, de la oración, de la reunión con los hermanos, como cristiano y como soldado, no vas a tener fruto. No vas a tener fruto. Separados de mí, nada podéis hacer. ¿Y este poder, de qué tipo de poder estamos hablando? Pues en Efesios 1 y 2, se nos habla de dos manifestaciones de este poder de Dios. Uno es, en Efesios 1, versículo 20, habla del poder del poder que levantó a Cristo de los muertos. Ese poder, el poder que levantó a Cristo de los muertos. Y en Efesios 2, versículo 1, habla del poder que nos levantó a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pues ese es el tipo de poder que está disponible para ti hoy. Ese es el tipo de poder que te quiere dar Dios. Por eso te dice, fortalécete en el Señor y en el poder de su gloria. Este tipo de poder no está disponible para que tú cumplas tus deseos, sino para que cumplan los deseos de tu capitán, que es Cristo. No está disponible para que tú hagas tu propia voluntad y tus ambiciones y tus sueños, sino para que tú hagas la voluntad de Cristo, tu capitán. Así es. Así que te pregunto, ¿qué es lo que te da fuerza cada día para seguir? Mucha gente dice, son mis hijos que me dan fuerza para seguir cada día. Y parece algo bueno, pero debe ser Cristo. Como cristiano debe ser Cristo lo que nos dé fuerza cada día para seguir. Ay, en mi trabajo me gusta tanto. Es la obligación que tengo, ¿qué es lo que te da fuerza cada día para seguir? Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Los gimnasios de hoy en día no solamente se hace ejercicio, sino que también te aconsejan en cuanto a la comida, bebida, en cuanto al ánimo y todas estas cosas. Y también el gimnasio espiritual de Cristo, en el que pasas tiempo en su palabra, en el que pasas tiempo en oración. Ese gimnasio espiritual también de reunirnos aquí como hermanos, que recargamos las baterías.
Ese gimnasio espiritual nos habla también de la comida y la bebida espiritual, que debe ser Cristo. De aquello que nos anima como soldados, que debe ser Cristo y su obra en la cruz. Y de ese ejercicio que tenemos que hacer cada día de fortalecernos en Cristo y en el poder de su fuerza. Así que quizás tú piensas, ay, es que los enemigos son tan grandes, es que hay pecados que cada vez caigo y me tienen atado y los quieres dejar, pero no puedes. Acuérdate de que tienes que fortalecerte en el Señor. De como dijo el apóstol Pablo en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y ese todo lo puedo no es que puedo hacer todo lo que me dé la gana, sino que es Cristo el que me fortalece, así que puedo hacer lo que Él me manda por Él mismo, porque Él me da las fuerzas. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Qué gran consuelo tenemos ahí, que Cristo es infinitamente mayor que nuestro peor enemigo, que Satanás, que los demonios, que cualquier otro enemigo, que nuestra carne, que el mundo. Cristo es mayor que cualquier otro enemigo y en Él somos más que vencedores. Ahora, en vista de este infinito poder que tiene Dios, que tiene Cristo y que te quiere dar como cristiano, tenemos que llevar cuidado con un error, porque hay gente que puede pensar, bueno, si Cristo es tan poderoso, si Él es el capitán que va a ganar la victoria, ¿para qué me voy a preocupar yo? Total, Él va a ganar la victoria. ¿Para qué tengo yo que luchar? Él va adelante. Hay una enseñanza errónea con la que hay que llevar cuidado, que dice algo así, en cuanto a esta lucha contra el pecado, esta lucha contra los enemigos, que dice, bueno, tienes que dejarlo ir y dejarle a Dios. Dejarlo ir, déjalo ir y déjale a Dios. Dice, no es tu batalla, es la batalla de Dios, déjasela a Él. Deja a Dios que lo haga por ti. No hay necesidad de luchar. Tú tienes que estar tranquilo y pasivo en esta santificación. Ríndete al Señor, pasa tiempo con Él y Él lo hará todo. Y ya no tendrás que luchar las batallas. Pero esto está enseñando solamente una cara de la moneda, una media verdad, y media verdad es una mentira. Media verdad es mentira. Porque la Biblia me dice, por ejemplo, en Santiago 4:7, resiste al diablo y huirá de vosotros. Primera de Pedro 5:8 al 9, sed sobrios. Alguien sobrio es alguien que no está en tonterías, alguien que está luchando. Sed sobrios y velad. Velad significa que no te duermes en los laureles, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid. No, déjale a Dios que lo haga, sino resistid. Firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Pablo le dijo también a Timoteo, pelea la buena batalla de la fe. No le dijo, siéntate y déjale a Dios pelear. Dijo, pelea la buena batalla de la fe. Y es que la Biblia nos llama, sí, a descansar en Cristo, pero también a luchar por Cristo. Y las dos cosas siempre hay que nombrarlas a la vez. Siempre tenemos que ver que son las dos cosas. Sí descansamos en Cristo, pero luchamos también por Él. Cuidado con una cara solo de la moneda. La Biblia dice que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Así que no os tumbamos. No. Somos más que vencedores, pero también nos dice que al que venciere, yo le daré la corona de la vida. Al que luchare y venciere. Es una combinación santa de la actividad del soldado, la lucha del soldado con el poder de Dios. Eso es lo que quiere hacer Dios en nuestra vida. Somos responsables de luchar por Él y Él nos da su poder para así luchar y alcanzar la victoria. Así que hemos visto el soldado cristiano va al colegio espiritual a aprender cómo es el enemigo y las tácticas del enemigo, con mucho cuidado. Va también al gimnasio espiritual para fortalecerse en el Señor y en el poder de su fuerza. Y en último lugar, y esto ya lo desarrollaremos las semanas que vienen, vamos al vestuario espiritual para nuestra vestimenta. Dice el versículo 11, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las asechanzas del diablo. Versículo 13, por tanto tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Versículo 14, estad pues firmes. Estad pues firmes. Aquí vemos la parte que tiene que ser totalmente activa. Hay una armadura de Dios
que tienes que vestirte y que estaremos estudiando en las próximas semanas. Y es que sin esta armadura estás perdido. No puedes salir al campo de batalla sin ir armado, sin tener la armadura. Y hay que tomarla toda, no un poco. Yo es que los zapatos del apresto del Evangelio de la paz, eso de hablarles a otros de Cristo, no. Yo me pongo la coraza de justicia y el yelmo de la salvación, pero esa parte no. Bueno, yo lo de la espada del Espíritu, no. Yo me protejo. Pero eso de luchar y hablarle a otros y conocer la Biblia, no, eso no, yo eso me lo guardo. No, toda la armadura de Dios hay que ponérsela, toda. ¿Y por qué hay que ponérsela? Porque muchos han caído. Y por eso habla tanto estos versículos de estar firmes 4 veces. ¿Lo ves ahí el versículo 11? Para que podáis estar firmes. Versículo 13. Para que podáis resistir. En el original es la misma palabra de estar firmes contra algo. Y después, y habiendo acabado todo, versículo 13, estar firmes. Versículo 14, estad pues firmes. 4 veces la misma palabra, porque tenemos que estar firmes. ¿Y por qué? Porque muchos han caído. Muchos han caído en la historia. En la historia de la Biblia leemos a muchos santos hombres de Dios que incluso cayeron, como Noé, como Adán, como Noé, como Abraham, como David, como tantos otros que cayeron en pecado. Han caído. Y muchas veces vemos eso y ponemos excusas. O muchas veces vemos a otros cristianos caer y ponemos excusas. Ay, mira, ¿has visto a este? ¿Has visto a este cómo ha caído? ¿Has visto al otro? Ay, mira, ese ha caído en adulterio, así que no estará tan mal. Ese cristiano ha caído en borrachera, así que no está mal si me bebe un vasito de más. Ese cristiano ha caído en tal o la otra cosa. ¿Has visto lo que hace este o lo que hace la otra? Y comenzamos a ver así que gente ha caído y a tomarlos como ejemplos. Pero nuestro ejemplo no debe ser la gente que nos rodea, sino Cristo. E incluso hay incrédulos que ven a gente llamada cristiana que cae y dicen, ¿has visto lo que hace este? ¿Has visto lo que hace lo otro? Pero te pregunto a ti, ¿le has podido encontrar algún defecto a Cristo? ¿Le has podido encontrar algún defecto a Cristo? Porque a Él no le vas a encontrar ningún defecto. A cristianos sí, a gente que se llama cristianos sí. A cristianos verdaderos sí, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Pero a Cristo no le encontrarás ningún defecto. Y también tenemos que darnos cuenta que en el ejército cristiano también hay muchos soldados infiltrados del enemigo. Es una verdad que nos cuesta verla, suena feo, pero es así. Hay soldados infiltrados del enemigo. Lo dijo el apóstol Juan, eran de nosotros, estaban entre nosotros, pero no eran de nosotros. Así que tenemos que estar firmes. Tenemos que estar firmes, pero cuidado con que esta firmeza se nos suba a la cabeza, porque ya le dijo el apóstol Pablo a los corintios, el que piensa estar firme, mire que no caiga, mucho cuidado. El soldado cristiano va a recibir muchos ataques, de dentro, de fuera, de arriba y de abajo, pero si está mirando a Cristo, si está fortaleciéndose en Cristo, Cristo le guardará de caer. En el momento en el que estás firme y crees que es por tus esfuerzos, en ese momento estás a punto de tropezar. Así que, ¿cómo vencer a este enemigo tan difícil que tenemos? Pues si me puedes acompañar a Apocalipsis 12, versículo 11, y ya con esto acabamos. Apocalipsis 12, versículo 11, dice la palabra de Dios ahí en el último libro de la Biblia, Apocalipsis 12, versículo 11. Habla de esta última victoria de los cristianos, de los hijos de Dios en contra del enemigo, en contra de Satanás, el acusador. Dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. En primer lugar, por medio de la sangre del Cordero. Él es nuestra fortaleza. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Así le vencemos. Pero mira lo que dice después. Y la palabra del testimonio de ellos. ¿Cómo vencer al enemigo? Primero y principalmente por la sangre de Cristo. Eso es lo que vence al enemigo, pero también por tu testimonio, por tu vida delante de ellos, por tu esfuerzo. También así podemos vencer a los demás. Y dice que menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Dejaron sus vidas, las menospreciaron hasta la muerte y siguieron al capitán y lucharon para su rey y para su Cristo. Te pregunto, ¿estás en esta lucha? Si de verdad conoces a Cristo como tu Señor y Salvador,
¿Le has declarado la guerra a este enemigo? Ellos te la han declarado a ti. Satanás, el mundo y tu carne tienen una lucha encarnizada para que tú te alejes de Cristo, para que tú te alejes del cuerpo de Cristo, para que tú te alejes de la palabra de Cristo, para que tú te alejes de la oración a Cristo. Tus enemigos tienen una lucha encarnizada. ¿Les has declarado la guerra? ¿Estás luchando en contra de estas cosas? ¿Luchando en contra del pecado? ¿Luchando en contra del orgullo? ¿Luchando en contra de las influencias mundanas que vienen? ¿Luchando incluso en contra de tu propia carne que te tira hacia el pecado? ¿Estás luchando? Espero que sí. Y si no, que decidas hoy luchar para Cristo, luchar como soldado cristiano. Y si estás aquí y no conoces a Cristo como tu Señor y Salvador, te tengo que decir que Él no es aún tu capitán, Él no es aún tu Señor y tu amo. Hoy es día de salvación, estás en el ejército enemigo, si se puede decir así. Cristo es tu enemigo, no es tu capitán, así que ven a Él, ven a Él. Él te ofrece las condiciones de paz. Esas condiciones de paz, ese tratado de paz, es que vengas a Él arrepentido, arrepentida de tu pecado y te entregues a Él. Y Él te salvará, y Él te hará hijo suyo, y pasarás a ser parte de su ejército santo. Vamos a orar al Señor.